En salas, comedores y dormitorios, todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado, solo en Muebles Maldonado. Bonito, ¿no? Ay, pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Anderson para presentar una nueva edición de este conversatorio del Instituto del Futuro aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día vamos a tratar el tema de la transformación y ciudadanía digital. Y para eso tenemos, por supuesto, como siempre, un panel excelente de expertos. Tenemos a Eric Iriarte, que es socio principal, abogado, especialista en Derecho Digital, de Iriarte y Asociados. También tenemos a Marco Esparza Montejo, Head of E-Commerce, de Bodega T Grupo Tabernero. Ajá. Y por supuesto tenemos a Delia Barriga, una gran amiga y directora ejecutiva de Fab Lab Perú. Pero también tenemos, antes que nada, la presencia de Jennifer Gómez, de la Fundación Frederick Naumann, para que nos dé una perspectiva de la Fundación, que es justamente la entidad que nos permite estar con ustedes al aire. Jennifer. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes. Un placer. Bueno, como sabes, desde la Fundación estábamos muy contentos de hacer este tipo de eventos con ustedes, estos espacios públicos donde se pueden discutir temas muy interesantes como el que se va a ver el día de hoy. Nuestra fundación es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, la Oficina de los Países Andinos, trabaja desde Lima, acá en Perú tenemos nuestras oficinas, y no solamente realizamos actividades en relación a nuestro país, sino también a Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Estamos difundiendo los valores liberales y hacemos actividades referentes al Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF, Países Andinos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Jennifer, muchísimas gracias. Además también, como verás, hoy día tenemos 2 temas que están muy relacionados con los temas que son en general
parte del interés de la Fundación Frederick Naumann. Ciudadanía digital. Ciudadanía primero, digital después, y ambos. Entonces, yo quiero, saludarlos en primer lugar a mi buen amigo Eric Iriarte, que es toda una autoridad en materia de derecho digital. Y quería preguntarte, Eric, con toda tu experiencia, ¿no? ¿Por qué hablar de ciudadanía digital cuando en el campo político, por ejemplo, se habla solamente de pueblo? Mira, primero que nada, gracias por la invitación, además estar con tan buenos colegas acá compartiendo este debate digital es más que agradecido para mí. Hay una larga discusión que tiene por lo menos más de unos 20 años en torno a si lo que estamos enfrentando son un nuevo mundo digital o en realidad lo que estamos enfrentando son aspectos digitales de un mundo ya conocido. Bajo estas dos perspectivas, hay mucha gente que en realidad no habla de una ciudadanía digital, sino de cómo se desarrolla la ciudadanía, el ejercicio pleno de derechos humanos, el ejercicio de libertades en los entornos digitales, cómo se utilizan los entornos digitales para potenciar la ciudadanía, porque no es que seas ciudadano en digital y no ciudadano fuera de la red, o viceversa. Ajá. Y esta visión se le ha querido colocar una etiqueta que le llaman ciudadanía digital, que es en realidad el ejercicio de nuestras libertades y derechos en estos entornos digitales que son tan iguales como los que están fuera de la red. Fascinante, la verdad que es muy de profesor, además también la claridad con lo que acabas de señalar. Yo, por supuesto, con mi sentido siempre un poco lúdico, aludía al uso de pueblo versus ciudadanía, porque es lo que vemos nosotros en el mundo de la política. Personalmente creo que tenemos que poner el énfasis en la ciudadanía, ¿no? Y efectivamente existe diferentes maneras de ejercer esa ciudadanía. Parte de ello tiene que ver, por ejemplo, con nuestro derecho al acceso, pues, a servicios públicos de calidad, etc. Y creo que Marco Esparza, en algún momento hemos hablado sobre cómo hacer. Yo sé que estás ahora en el lado más privado del e-commerce, pero contigo hemos hablado algunas veces sobre cómo hacer para que el Estado, ¿no?, sea capaz de darle servicios, digamos, públicos a la ciudadanía, utilizando la tecnología, ¿no?, en particular la tecnología digital. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, saludos a todos. Un honor estar aquí. Y sí, efectivamente, cuando se habla de ciudadanía y pueblo, en ese momento es un poco jocoso para mí hablar de ese tema por la coyuntura. Pero a las finales estamos todavía en modalidad supervivencia. Y esa modalidad supervivencia hace que la gente se consiga su propio trabajo utilizando las tecnologías, que la bodeguita de barrio te venda huevos por WhatsApp y ese tipo de cosas. Me encanta el momento que estamos viviendo, más allá de la situación pandémica, lamentable. El momento de ahora creo que va a fomentar un emprendimiento bien profundo, y algún día se va a poder documentar cuánta gente ha pasado a utilizar las tecnologías forzado por la supervivencia. Fascinante, porque efectivamente son las circunstancias, ¿no?, que a veces, por lo menos en nuestro caso, lo que ha hecho es acelerar la adopción de una tendencia que ya estaba en todas partes, ¿no es cierto? Correcto. Y también no solamente ha acelerado el emprendimiento y la innovación en los hogares que se quedaron sin empleo y hicieron bodegas. Si lo ves en los grandes laboratorios, también provocó que los 6 años de vacuna, los 6 años para generar una vacuna se convierta en 6 meses, y que la decodificación genética pasó de 1 año a 2 días, ¿no? Entonces, cuando tienes una pistola detrás de la cabeza diciendo que se va a morir la humanidad si no sacas algo, todo el mundo se junta, y de ahí han empezado a salir innovaciones colaterales, como por ejemplo ahorita en Perú se está probando en tercera fase la vacuna contra el SIDA, de Pfizer. Entonces, ¿sí?, tú ves esas cosas y dices, oye, caramba, ¿eso de dónde salió? ¿Eso de dónde salió? Fascinante. Hay que estar atento a estas señales, ¿no? Hace solamente 2 días, yo te lo comenté la vez pasada y ahora lo reafirmo, hace solamente 2 días se ha hecho un verdadero turismo espacial. Es más, sí, por primera vez. Efectivamente. O sea, y las anteriores oportunidades fue hasta 89 kilómetros, la segunda oportunidad, la de Amazon, la de Blue Origin, fue hasta 120 kilómetros, pero ahora tienes 15 vueltas por día a 589 kilómetros, a 27.000 kilómetros, y totalmente automático, sin ningún astronauta capacitado dentro de la cápsula Dragon. Eso está pasando en este momento. Sí, efectivamente, cuatro personas
que no tienen ninguna formación de astronauta, han ido en el... Se conocieron en un bar. SpaceX. Se conocieron en un bar hace 6 años. Bueno, se conocieron en un bar y pudieron... Bueno, tienes $200,000 para darte una vueltecita por ahí arriba. No, pero no te sorprenda que vaya a salir una lotería en cualquier momento, tipo la tinta, sí, que te diga toma tu viaje y ándate a dar 15 vueltas alrededor de la Tierra. Sí, entonces bueno, estamos viviendo eso y ya ahorita cualquier persona que se cierre a la innovación ya es un cavernícola. Totalmente. O sea, cualquier persona que diga, no, ¿cómo voy a utilizar drones para entregar medicina? Ya lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Hace rato que se hace además también en África, en Kenia, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora, alguien que está hace rato, por ejemplo, metido en todo el tema que es una pionera realmente en la adopción de tecnología justamente para transformar la forma como hacemos las cosas, es Delia Barriga, ¿no? Una de las creadoras del Fab Lab, que a mí me suena siempre a Fabulous Lab, a un laboratorio fabuloso, pero nunca le he preguntado a Delia exactamente qué significa el Fab Lab. Delia, ¿qué tal? Hola Carlos, gracias por la invitación. No, un gusto estar acá acompañada por ustedes. Fab Labs son laboratorios de fabricación digital, ¿no? Y se entiende que son espacios abiertos, inclusivos para el desarrollo de la creatividad, la invención, la inventiva y la investigación. Además son lugares muy divertidos para poder crear. ¿Y cuán divertido ha sido poder crear en este último año y medio, Delia? ¿Qué noticias nos traes tú, como las que nos acaba de contar Marco, por ejemplo? Bueno, nosotros, por ejemplo, durante la pandemia hemos estado trabajando muy fuerte. Nuestra red se puso de pie, nos convertimos en uno de los grupos de apoyo al MINSA. Estuvimos primero haciendo impresión de piezas para reparar los respiradores que había. De los 200 que había, más de 100 estaban malogrados. También recibimos mucho feedback y mucha información de los laboratorios de nuestra red a nivel global, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, donde también ellos ya nos alertaban de lo que se venía. Entonces, digamos, nosotros nos pusimos un poquito ya a prepararnos para cuando llegue el momento. Entonces, cuando llegó el confinamiento, nosotros ya habíamos avanzado en algo. Lo que no tuvimos fueron los permisos en ese momento. Entonces, yo utilicé muchos medios para poder manifestar que necesitábamos los permisos. Ya las autoridades de las universidades habían decidido abrir los laboratorios para poder hacer esta producción distribuida, una de las características de la cuarta revolución industrial, nada menos, y empezamos a trabajar con la ayuda primero del ejército. El ejército fue el primero en comunicarse y decirnos, ok, y el ejército comenzó a trasladar a nuestros Fabers, a nuestros chicos, a los laboratorios para que pudieran producir. Lanzamos una campaña con la OPS, con el PNUD, con la Municipalidad de Lima y con los espacios Makers, y algunos aliados de la industria también, para recabar fondos. Recuerden ustedes que en los primeros días habían médicos que usaban bolsas para poder cubrirse. Y nosotros empezamos a trabajar 24/7. Hemos llegado casi a donar cerca de 100.000 cascos de vida, que así le llamamos a nuestro diseño, por sugerencia de las Naciones Unidas, y trabajamos muy fuerte. Ahora estamos trabajando en lo que es la colaboración para la implementación de los centros de oxigenación. Hemos desarrollado, o los grupos aliados han desarrollado, por ejemplo, concentradores de alto flujo, se ha desarrollado cánulas de alto flujo, se ha desarrollado CPAPs electrónicos tipo Herbo, ¿no? Cascos de oxigenación, una serie de elementos que van a ser necesarios si tenemos una tercera ola, como se supone va a venir, pero que nos debería coger ya más, más preparados, ¿no? Pero bueno, todavía nosotros estamos detrás de esto desde el mes de febrero. Imagínate, hasta ahora no sale la norma y todo está un poco atrasado. Nosotros durante todo este tiempo hemos venido desarrollando cosas para que se puedan utilizar en estos centros
temporales de oxigenación. Y justamente tenemos aquí a Eric Diarte, que por supuesto es experto en todo el tema legal relacionado con los temas de digitalización o del mundo digital, ¿verdad? Eric, ¿tú a qué atribuyes justamente lo que acaba de decir Delia, el hecho de que haya una discontinuidad entre los avances que se pueden hacer en el mundo ya práctico, ¿no? Y la ausencia de normas, de regulación adecuada para este mundo, para la adopción, digamos, del mundo digital? Mira, aunque parezca raro, el problema no es regulatorio. El problema no es la falta de normas o la falta de política. Somos de los pocos países del mundo que tienen una política de Estado en materia digital, que es la política 35 del Acuerdo Nacional. De acuerdo al último informe que se realizó para la Cancillería, tenemos más de 3.000 leyes para temas digitales. En el Perú, leyes, normas, decretos que van desde voto electrónico hasta utilización de Fab Labs, desde creación de acceso a la información pública, protección de datos personales, desde tax hasta robótica aplicada. El problema no es normativo, es lo que se denomina el enforcement. Es quién hace cumplir que las leyes que están dadas se cumplan. Que además es uno de los grandes problemas del país. Exacto, es lo que te iba a decir, lo de siempre. Tenemos las leyes más maravillosas, más exactas, más increíbles, pero un enforcement, un hacer que se cumplan estas leyes realmente muy pobre. Y eso además mezclado con un concepto que es explícito, que es la falta de institucionalidad. En el Perú no tienes una entidad articuladora de los esfuerzos de sociedad de la información, de los temas digitales. Sí tienes entidades que ven pedazos del mapa. Un gobierno digital por un lado, ciencia y tecnología por el otro, economía colaborativa por el otro, creatividad por el otro. Pero no tienes este esfuerzo coordinador, que es lo que se ha venido pidiendo durante años, que es una agencia de sociedad de la información, muy distinta a lo que algunos piensan de crear un ministerio solamente para el rubro de ciencia y tecnología. Esto es muchísimo más largo y debería ser parte, además, te lo pongo sobre la agenda, debería ser parte de la agenda del Congreso la idea de crear una agencia dedicada a estos temas digitales. Bueno, me parece interesante, pero la pregunta es si se puede crear una agencia de esta naturaleza desde el Congreso y más bien no es un tema del Ejecutivo. Esa es una buena pregunta para abogados, pero técnicamente sí se puede hacer porque por ejemplo, el Indecopi es una agencia de este corte. Indecopi fue creada por ley, establecida como un diseño estructural con suficiente cantidad de dientes para ser un ente articulador. Pero imagínate que para empezar, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso debería llamarse Comisión de Temas Digitales, donde el tema de ciencia y tecnología sea uno de los temas de la agenda. Pero como se llevó a este tema de diálogo aparentemente de sordos, donde todo es ciencia y tecnología, queriendo colocar sobre ese tema una mezcla de temas tan dispares como energía nuclear hasta diseños 3D, sin entender de que hay temas de aplicación, sin entender que hay temas de políticas, que hay temas de desarrollo económico, que tiene que entenderse. Entonces, yo creo que sí se puede, ya los esfuerzos y los desarrollos, inclusive los anteproyectos, ya estaban desde el año 2015 con la agenda de competitividad, donde estaba Angélica Matsuda en su momento, y simplemente hay que ponerlo en marcha. Entonces te pido a ti que me los hagas llegar. Lo mando por FedEx. Ah, perfecto, mándamelo por FedEx. ¿Por qué por FedEx? No se supone que estamos en un mundo digital. Exacto, es que el tema es que ya llevamos 30 años de Internet en el Perú, 30 años, y seguimos discutiendo de quién es el ente articulador. O sea, es la discusión más básica que tenía que haberse tenido hace 20, 30 años. Y dime, Eric, haciendo un poquito de política comparada, por ejemplo, Colombia, que pareciera ser un país que maneja mejor los temas de carácter digital en América Latina, de hecho es el hub para la cuarta revolución industrial, según el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. ¿Ellos tienen una agencia de este tipo? Ellos lo que constituyeron fue sobre su Ministerio de Comunicaciones, lo transformaron en un Ministerio de TICs. Pero en América Latina, el que lidera la posición, y además parte de una cosa que se llama el G9, que es el grupo de países digitales, llamémosle así, es Uruguay. Uruguay logró en 15 años no solamente superar a Colombia, que era más grande, tenía más dinero, tenía más apoyo político, sino que logró posicionarse y es el referente natural de la región.
Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Eric. La verdad que es un dato importantísimo. Sí, pues porque efectivamente, como en muchos otros aspectos también de la vida en sociedad en el Perú, la verdad es que necesitamos entes articuladores, pero siempre estamos inventando pequeños imperios, ¿verdad? Multitudes de agencias, pedacitos de regulación, que lo único que hace es que suceda lo que dijimos al principio, ¿no? Que tenemos las mejores leyes, las mejores normas, las mejores regulaciones, pero un enforcement, una puesta en marcha muy, pero muy deficiente, ¿no? Pero a pesar de esa deficiencia, hay un campo que sí ha crecido de manera exponencial, ¿no? Que es el tema del e-commerce, también en vista, ¿no? de las circunstancias. Marco, este crecimiento explosivo del comercio electrónico que hemos experimentado durante el último año y medio más o menos, ¿es un crecimiento, digamos, que tú te esperabas, uno? Dos, ¿es un crecimiento, digamos, que va a terminar por desplazar, digamos, a muchísimos jugadores tradicionales? ¿Cómo lo ves tú? A ver, según Google, en la última reunión que nos invitaron a los que lideramos e-commerce en nuestros sectores, Perú ha sido el país que más ha crecido en Sudamérica. Pero eso no es necesariamente una buena noticia. Fue nuevamente un acto de supervivencia, fue un acto reflejo del mercado ante la situación de una cuarentena tan extendida y una situación de desempleo tan profunda. Entonces, también ha habido muchas empresas que han tenido que transformarse y algunas lo hicieron con un afán temporal. O sea, grandes retails se transformaron pensando que a los 3-4 meses iban a volver al modelo convencional, y eso fue un desastre. Tú comprabas un colchón y te llegaba nunca, o te llegaba en 3-4 meses. Comprabas un electrodoméstico, ya estaba facturado todo, y resulta que el electrodoméstico ni siquiera estaba fabricado en China. Entonces hubo varios esos problemas que se tuvieron que ajustar. Actualmente el e-commerce ha evolucionado mucho. Los compromisos de entrega, y tuvo que intervenir Indecopi. Indecopi tuvo que sacar toda una normativa detrás para que a los 10 días o máximo 10 días ya tengas entregada la mercadería, o tenías que devolver el dinero. Antes no había ese nivel de protección. Y dentro de los planes de las grandes empresas, el e-commerce era un complemento. Cuando se hablaba de transformación digital antes, era una táctica publicitaria a veces, no era una verdadera transformación, porque una verdadera transformación digital implica una transformación empresarial. Ahora el e-commerce ha tomado un peso distinto, tanto así que tienes a varios operadores en el Perú que están comprando casas en diferentes partes del país y lo convierten en tiendas oscuras. Incluso supermercados que están comprando locales que no van a hacer atención al público puerta abierta, sino simplemente son parte de nodos en una red para hacer distribución en tiempo récord, ¿no? Y toda la administración de eso es con todas las tecnologías automatizadas de e-commerce que te puedas imaginar. Y eso, ahí estamos hablando, por ejemplo, de jugadores como Mercado Libre, ¿o no? Sí, definitivamente Mercado Libre, ya que vamos a mencionar marcas, Pedido Ya, el mismo Rappi, pero ahora también tienes un Cencosud comprando locales oscuros no porque sean negativos como en el mundo político, oscuros es porque son lugares que por fuera es un almacén cualquiera, y tú intentas comprar algo ahí y no puedes comprar nada. De ahí salen las motos y las camionetas para entregar la mercadería en diferentes partes de la ciudad. Claro. Y no solo se está haciendo en Lima, de hecho se está haciendo en Trujillo, en Arequipa, se está haciendo en Lambayeque, se va a hacer en Cusco también, y eso va a brindar primero same day, ¿no? Entrega dentro de las 12 horas, después 4 horas, es donde yo tengo en el mundo de tabernero, ahí estoy en las 4 horas, después tienes 1 hora, y ahora ya estamos hablando de los 15 minutos, o sea, te va a llegar más rápido tus compras que lo que llega a Serenazgo o la policía, ¿no? Entonces llega muy rápido, y la idea es llegar más rápido, y más adelante vamos a reflotar una idea en donde tú apretes un dispositivo dentro de tu casa y ese dispositivo haga tus pedidos semanales. O sea, ya no los tengas que hacer en una laptop o en tu celular, sino a través del Internet de las Cosas, que fue un piloto que lo hizo Walmart hace 2 años, pero que nadie le vio la utilidad antes, pero ahora que estamos viviendo esta época hiperacelerada, sí tiene sentido. Entonces, el e-commerce está evolucionando en muchos aspectos. No solamente reducir los tiempos de entrega, que eso es logística, sino también en predecir el consumo y también
las modalidades de pago, porque somos un país altamente atacado por hackers, ¿no? Bueno, Somos atacados por hackers, pero quizás todavía más atacados por la pobreza de nuestro Internet, del servicio de Internet, ¿no? Sí, correcto. Que hace que sea tan, pero tan difícil. Yo hace un par de días tuve una de esas cosas que tú dices, no puede ser. Estaba yéndome a una entrevista, salía del Congreso, ¿no? Y me di cuenta que no tenía mucha gasolina, echo gasolina, y a la hora de pagar, me dice, la tarjeta me salía que mi PIN, mi número, ¿no? era incorrecto. Digo, no puede ser, le doy 2, 3 tarjetas distintas, ¿no? Igual todas incorrectas, pero no puede ser, te pago con Yape, no funciona. ¿Qué pasaba? Que la red se había caído, la red del banco de crédito se había caído, ¿no? Entonces tú estabas ahí y yo estaba atrapado, porque me estaban esperando para la entrevista, no podía salir porque ya me habían echado la gasolina, no podía pagar, ¿no? Y bueno, como soy congresista de la República, no soy muy confiable. Entonces no querían pillarme, ¿no? Así que nada, mira, cosas que suceden en el Perú porque tenemos una red pues de internet, una banda que no es ancha, sino es más bien angosta. Y quería preguntarle justamente a Eric, tú has escuchado hablar todo el tema de la red dorsal, cómo ahora se está, bueno, hay todo un tema, digamos, de disputa con el operador Azteca, ¿no es cierto? Pero ahí hay una infraestructura que ha sido hecha, que ha significado 350 y tantos millones de dólares gastados por el Estado peruano, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que en el entretanto, aunque haya la disputa y todo lo que uno quiera, la infraestructura se pueda poner a trabajar de inmediato y pasar de ese 10% de utilización al 100% de utilización, Eric? No sé cuánto sabes del tema, pero es una de esos temas que a mí no me dejan dormir cuando veo que gastamos, invertimos en infraestructura que después no usamos por problemas de carácter legal. Mira, la discusión, la problemática legal es muchísimo más extensa, pero tiene que ver con una mala conceptualización de la red. La red se comienza a desplegar hacia el 2013 con un informe del 2008, cuando ya estábamos en el medio en un Internet móvil. Es decir, en lugar de haber hecho el salto completo y decir, oye, pasemos a un Internet móvil, démosle toda la apuesta sobre una movilidad, deberíamos estar desplegando 5G, tenemos un problema de falta de antenas, tenemos por lo menos una carencia de cerca de 80.000 antenas, ya no solamente dicho por mí durante muchos años, sino por OCIPTEL, por otras entidades, que no necesariamente tienen que ver con la fibra extendida. Y el uso de la fibra extendida es más cara de la fibra que el privado ha extendido, con lo cual la institución pública que pudiera ser la que adquiere la red dorsal, le sale más caro que comprar una red privada. Por lo tanto, prefiere comprar la red privada, que es más barata que esa red, que entonces se sigue malogrando porque no hay una utilización. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es utilizarla, completarla para empezar, porque además las redes regionales llevamos 7 largos años y no se logran terminar el despliegue total por malos contratos, empresas que no han podido cumplir, indicadores que no se han logrado satisfacer y clientes que no se logran tener. Y además, si lo quieren medir, yo no sé si a esta altura ya tenemos viceministro de Comunicaciones, creo que han pasado 3 o 4 y 5 secretarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es una papa caliente, muy, muy grave, que se tiene que resolver, porque de la conectividad va a depender servicios públicos, va a depender las escuelas, va a depender todo el resto de lo que se viene post pandemia, y sin contar toda la discusión de 5G y sin contar todas las ausencias de las más de 80.000 antenas que son necesarias para poder tener una buena conectividad. Ahí vamos a regresar a ese tema, pero yo quiero preguntarle ahora a Delia. Delia, el hecho de que tengamos esta banda ancha tan estrecha, ¿verdad? Es una frase, suena hecha, pero la verdad que es muy gráfica, ¿no es cierto? ¿Significa una limitación, digamos, para las actividades de Fab Lab? ¿Cuán distinta y cuán más potente podrían ser si tuviéramos un mayor ancho de banda, una supercarretera realmente digital? Bueno, es obvio que si hablamos del mundo digital, si no tienes una buena carretera, como bien dices,
tienes una pata coja. Aún así, hemos tenido la experiencia de tener laboratorios de fabricación digital en lugares donde no había internet, como es la zona de la Antártida. Entonces, hasta ahí llegó un Fab Lab que se alimentaba cuando iban los barcos y les mandaban todo por USB, talleres y cosas que compartían ellos, que también era un ida y vuelta, ¿no? Y así estuvieron manejando, y esto hará como 1 mes o 2 meses cambió, porque les llegó el internet. Entonces, hoy en día ellos ya pueden tener ese contacto directo con el resto de la red. Entonces, obviamente que, por ejemplo, cuando hablabas de ciudadanía y esto, yo estuve un poco repasando una de las experiencias de los Fab Labs con referente a este punto, y era los Smart Citizen, ¿no? Que justo se desarrollan en el Fab Lab Barcelona, que luego da origen a toda esta movida del Fab City. Y es como empoderas tú a los ciudadanos para que ellos mismos en ese momento hagan los dispositivos y compartan data. Entonces, estos dispositivos se hicieron en los laboratorios con chicos de últimos grados de secundaria y los primeros años de universidad. Fantástico. Y fue una experiencia muy bonita que se hizo ahí y que la quisimos replicar aquí en algunas municipalidades. Pero parece que el momento todavía no había llegado porque no entendían el concepto, ¿no? Y la idea era que ellos puedan recoger la data de humedad del aire, de la contaminación, del sonido, de la luz, y poder entregar esa data a una plataforma que se suponía que iba a entregar la data al ayuntamiento, a la municipalidad, ¿no? Entonces, estas cosas, claro, si no tienes un internet, no se van a poder lograr. Entonces, obviamente, las carreteras tienen que darse, y creo que hoy en día el internet ya no es un lujo, es un derecho de todos. Claro, por ejemplo, yo pensaba mientras te escuchaba, ¿no? La idea tan fabulosa de los Fab Labs, justamente, que sin embargo está ausente en los cerros de Lima, porque claro, ahí no hay internet, pero te puedes imaginar si pudiéramos tener, no sé, 50 Fab Labs en cada uno, bueno, distribuidos a lo largo de los 50 principales cerros de Lima, ¿no? En Natividad, San Juan del Lurigancho, Pamplona, etcétera, ¿no? Y crear ahí centros, digamos, de producción de manufactura digital. ¿Te parecería una idea, digamos? Pero me parece genial, porque en realidad es lo que se necesita, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho intervenciones en lugares bastante vulnerables, como son las poblaciones amazónicas, sobre todo en zona de frontera, y hemos tenido una respuesta increíble, ¿no? Claro que en un inicio te encontrabas con alumnos, con muchachos de colegio, que cuando decías quiénes se quieren quedar aquí en su pueblo, nadie les daba la mano, ¿no? Y cuando preguntabas quiénes se quieren ir, todos levantaban la mano. Todos querían irse de ahí, ¿no? Y el desánimo, el sentirse excluidos, el sentir que el Estado no los escucha, todo eso los llevaba a tener bastante resentimiento y pesimismo. Entonces hubo que trabajar mucho con ellos, con dinámicas para poder explorar su propósito, para poder explorar también y hacer dinámicas de colaboración, de empatía, que dieron unos frutos increíbles, ¿no? O sea que por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero estoy pensando, digamos, un candidato a alcalde de Lima, inteligente, podría tomar esta idea y convertirla en una propuesta para, desde la alcaldía de Lima, por ejemplo, impulsarla, ¿no? ¿O no? Porque no costaría mucho, ¿no? Cuando nosotros implementamos un laboratorio en el MET, en el Museo Metropolitano de Lima, que era de la Municipalidad de Lima, donde concurrían muchos estudiantes, muchos chicos, ellos se divertían mucho en los laboratorios, ¿no? Y algunas personas no entendían por qué estábamos en un museo. Pero cuando nos vinieron a visitar de Brasil, de Sao Paulo, ellos llevaron esta idea a Sao Paulo. Sao Paulo tiene 11 Fab Labs comunitarios y uno de ellos está dedicado inclusive a personas indigentes. Impresionante. Y tienen hasta baños, ¿no? Porque ahí se bañan.
pero ya han mejorado hasta el calzado que usan, ya saben cómo reciclar mejor para tener un mejor zapato, se visten mejor y están limpios. Entonces, ¿cómo te puede cambiar la vida estos centros? En verdad es increíble. Yo ya lo he visto muchísimas veces, desde un inicio en la uni, con un muchacho que trabajaba en limpieza y hoy en día es jefe de toda la operación de las máquinas en el Fab Lab Uni, ¿no? Entonces, fascinante, no hay límites. Fascinante, increíble cómo le puede cambiar la vida, efectivamente, el poder de las ideas, ¿no? Hechas realidad. Marco, regresando un poco al tema del desarrollo del e-commerce, que todavía, a pesar de esta explosión y ese crecimiento tremendo en el Perú, realmente todavía está en sus etapas iniciales. Y yo un poco mirando hacia adelante me preguntaba, bueno, pero si el e-commerce se va a desarrollar un poco como se está desarrollando en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, eso significa que muchos de estos shopping malls, estos centros, digamos, de ventas, por departamentos, etcétera, están destinados a morir, una muerte lenta, ¿no? ¿O me equivoco? Temporalmente convivir y poco a poco expandirse a través del e-commerce e ir desactivándose parcialmente. O sea, yo te cuento una anécdota. Acompañé a la graduación de un amigo en una universidad en Carolina del Norte y él, como estudiante, estaba ahorrando al máximo. Entonces él iba a la tienda presencial a probarse unos zapatos, le tomaba una fotografía al SKU, al código único de producto, y de ahí volvía a su casa y lo compraba por internet para aprovechar el descuento tributario de Delaware. Claro. A través de Carolina del Norte le llegaba 6% más barato. ¿Ya? Yo creo que esa anécdota, si aprendemos de que el e-commerce puede terminar no desactivando solo una u otra tiendita, sino fomentando un crecimiento del comercio, una descentralización del comercio y una maduración del consumo, perfectamente se podría considerar una ley tributaria específica, ¿no? Una regulación específica para fomentar el e-commerce, porque muchos de los que están en e-commerce son emprendedores y nuevamente hemos digitalizado la informalidad. Ojo con ese detalle. O sea, gran parte de los que están haciendo e-commerce no generan boleta electrónica, generan un recibo, no pagan impuestos, no porque no quieran, sino porque es una situación propia. SUNAT ha avanzado mucho con facturación electrónica y con recibo honorario electrónico, pero estoy hablando del que era informal. Esta tal vez sea la oportunidad que cuando está pasando al e-commerce de formalizarlo digitalmente. Claro, digitalmente, o sea, darle las herramientas, no darle la plataforma tal cual, porque ahora hay plataformas que por 49 soles tienes una plataforma de e-commerce bastante decente y que hasta recibe pagos con Yape. Pero no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de la parte de formalizarlo tributariamente, formalizarlo, bancarizarlo adecuadamente. Los bancos no han creado cuentas digitales corrientes, sino siguen con la cuenta corriente tradicional, y las cuentas de ahorro sí han evolucionado y te permiten hacerla con tu rostro, crear tu cuenta sin ir al banco, pero la cuenta corriente sigue siendo papeles firmados con un lapicero azul. Excepto la cuenta digital del Banco de la Nación, por lo menos en papel podría jugar ese rol, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, definitivamente la cuenta DNI, ese es un sueño mío hace más o menos unos 15 años y que por fin ahora lo veo materializado gracias al COVID. ¿Lo ves materializado todavía? No, o sea, está ya la ley, está todo lo demás, pero el Banco de la Nación no se mueve, ¿no? El concepto es que si tienes un DNI con un chip y estamos en un momento digital y tienes un número único que va alineado a tu identidad digital, perfectamente puedes poner tu primera cuenta de ahorro sin costes y de hecho ahí debería estar también tu buzón electrónico nacional. Claro. O sea, deberías tener definitivamente. De hecho, algunas de esas ideas las capturé, por lo menos las capturamos un equipo que trabajamos un plan de gobierno y teníamos ese tipo de ideas, ¿no? Medias revolucionarias, pero claro, porque suena un poco fantasioso. Y dice, bueno, pero no, si tienes una cuenta de DNI del Banco de la Nación, tienes un número RUC, ¿no? Que sea tu número único, ¿verdad? Ya te olvidas de boleta, factura, todo es factura, porque además también le puedes dar a los ciudadanos, ¿no es cierto?, los mismos beneficios que le das a una empresa
de poder utilizar parte de lo que paga en el RUC, ¿no es cierto?, para propósito de crear un escudo fiscal, y con eso pues tienes un incentivo, ¿no es cierto?, para que todo el mundo pague IGB, y así mejoramos la recaudación. ¿Te parece o no? Sí, me parece. Y yo quisiera mencionar algo que está alineado y al mismo tiempo abarca todas las cosas que hemos estado hablando, de que debemos aprender, que en la pandemia se ha aprendido mucho, pero debemos aprender de lo que hizo Israel, por ejemplo, de que se convirtió en laboratorio de ensayos de Pfizer. ¿Y qué recibió con eso? Recibió las vacunas antes de tiempo, hubo pruebas antes de tiempo, hubo data antes de tiempo. Perfecto. Nosotros, como Perú, deberíamos ser el laboratorio de innovación. Deberíamos buscar, fomentar que Tesla, SpaceX, Amazon, todas esas compañías tengan toda la motivación para poder experimentar en Perú. Suena medio raro, pero experimentar en Perú. Cuando yo estaba en Telefónica y con Google, pusimos unos globitos con internet para los white. Hubo internet en esas zonas gratis, pero no se divulgó porque no era una política de Estado. Perfectamente podríamos tener una conectividad basada en eso o colgarnos de los satélites de la red de más de 2.600 satélites que tiene SpaceX para poder tener un internet de calidad difundida, porque yo comprendo perfectamente, ya se hizo una inversión con la fibra óptica. La fibra óptica es lo óptimo, pero es una inversión que al ritmo que va, hasta que lo veamos funcionar, se va a tomar mucho tiempo. Y ahorita ya no hay excusa. Claro. Seamos el laboratorio de muchas empresas de muchos países. No sé si eso irá acorde a la visión geopolítica mundial que tiene en este momento el Perú, pero sería lo ideal de que puedan experimentar con nosotros y nosotros dotarnos de esa investigación, porque la única forma de cerrar esa brecha no es con educación, nos va a tomar muchos años. La idea es traer la información de afuera, los expertos de afuera, y motivar que se puede experimentar con nosotros y sacar cosas adelante de este momento, ¿no? Que vivimos acelerados. Ya no estamos en el 2021 realmente. Probablemente estemos en 2025, 2026, pero ya no estamos en 2021. Ya las cosas han avanzado tan rápido que hasta lo que nos parecía innovador en su momento, ahorita ya es medio viejo, ya huele extraño. Ya hasta las mismas innovaciones, tú dices, oye, esto de acá ya es mi cotidiano, ¿no? El Zoom ya es una cosa estándar. Hace unos años, reunirte por Zoom era una cosa muy rara. Ahorita es totalmente convencional. Tú estudias por Zoom y le contaba a Delia que mi hija ha aprendido a leer por Zoom, lo cual yo hace 10 años decía que nunca iba a ser posible, ¿no? Y se puede hacer todo eso. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres presionado, sacas lo mejor de la innovación. Perfecto. Pero ¿cuánto más hay por hacer? Y ya no nos podemos tomar 20, 30 años para dar un siguiente paso. Hay que hacerlo lo más rápido posible y ser los primeros. Y no dejarnos distraer por fuegos artificiales de algunos países, porque sí, he sido invitado por algunos de esos países y al momento que yo he ido y me han dicho, ese es mi centro de innovación, maravilloso, impresoras 3D, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el plan? Ya, ¿y qué vas a solucionar con eso? No, que los fondos, que esto, que el otro. Todo era fondos del Estado para sacar adelante algo muy parecido al volcán que yo presenté cuando tenía 8 años en el colegio. Mucho fuego artificial. En cambio, hay problemas mucho más serios. El tema del agua, el tema del desagüe, el tema de la internet, la energía solar, aprovechar la energía eólica, imprimir casas. Imprimir casas, evidentemente. Bueno, yo te digo una cosa, la verdad es que a mí me encanta escucharte, porque no sé si porque ratificas pues estos sueños de opio que yo tengo de un país súper moderno, que da saltos, ¿no? Saltos de garrocha al desarrollo, ¿no? Y que captura el futuro, porque efectivamente afuera, en general, estamos en el 2030, se aceleró todo, ¿no es cierto? Pero todavía en el Perú estamos andando en el 1950, más o menos, ¿no? Y uno de esos campos tiene que ver, por ejemplo, con la provisión de servicios públicos de calidad, ¿no? Y yo miro con envidia lo que han hecho países como Estonia, Polonia y otros más, que han convertido, digamos, la provisión de servicios públicos de forma digital en algo total y absolutamente común y corriente en sus países. Pero aquí en el Perú, yo sé que hay algunas mejoras, pero todavía estamos un poco lejos. ¿O cuál es tu impresión, Eric, tú que estás más cercano a ese tema?
A ver, en realidad, como diría un gran político peruano, hay que analizar desde la relatividad del espacio-tiempo histórico. No es factible, pero hay que ponerle nombre, pues Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y hace un siglo. Hace un siglo, claro. Hay que tener las condiciones para entender que no puedes aplicar dos soluciones a dos territorios diferentes, en dos momentos políticos y en dos momentos económicos diferentes. Lo que hizo Estonia, sin duda alguna, es un gran avance, pero fue una respuesta cuasi del país entero frente a Rusia. Lo que hizo Uruguay fueron 15 años de estabilidad para poder tener una agencia donde tienes 3 millones de personas y 12 millones de vacas, donde tenían que encontrar un mecanismo de cómo equilibrar su economía frente a un Brasil gigante y una Argentina que se iba cayendo a pedazos en un proceso económico que lo tuvieron con los Kirchner. Entonces, no es tan sencillo ese lado. Y en el Perú se ha hecho muchísimo desde la sociedad civil, desde el sector privado. Todo el trabajo que ha hecho FabLab y los laboratorios que se tienen es un ejercicio iniciado en la academia con la UNI y alargado desde la sociedad civil con el apoyo del sector privado. Las 100.000 cabinas públicas en el Perú, de públicas era porque era abierto al público, pero ninguna de ellas fue pagada por el Estado. Eran las pequeñas pymes que fueron desarrolladas desde la conceptualización, desde la sociedad civil de la red científica peruana. El despliegue del comercio electrónico es un despliegue fundamentalmente privado, un ejercicio realizado por la gente para poder sobrevivir. Y la tarea que tenía que tener el Ejecutivo, fundamentalmente pensada en la conectividad con el plan de la dorsal desde el año 2008, todavía no lo culmina. Es decir, la provisión de servicios que pueden ser públicos no es lo bueno que pueden hacer, es lo que tienen que hacer. No hay otra forma de modernización del Estado que utilizando la tecnología. Entonces, no es aplaudirlos porque hagan un portal. Es, oye, qué bueno que ya lo hiciste, es ahora el siguiente. Guido Puca, iba a decir, Guido Bellido, el Twitter nos juega malas pasadas. Sí. El premier sale a cuestionar a un periodista que no le pregunte en quechua. Me parece magnífico que lo cuestione, porque además somos un país donde se habla quechua. Sí, pero a mí me preocupa de que las páginas gubernamentales, todas, ninguna tiene traducción al quechua, claro, a los diversos quechuas. No tiene traducción al aymara, ya no hablemos de las lenguas de la selva. Entonces, ¿te preocupas tú que tienes la obligación de hacer que eso sea para todos? De que un periodista no te pregunte, ok, está bien, es un gesto político. Pero los gestos reales es hacer que la inclusión sea para todos. No solamente para los que hablamos español, no solamente para los que estamos conectados, no solamente para los que estamos en la costa, conectados, urbanos, que es fundamentalmente la característica del Internet del Perú, sino absolutamente para todos. Y eso no se consigue, lamentablemente, solamente con modelos externos. Lo de Estonia es espectacular, pero detrás tiene todos los recursos de la Unión Europea para hacerle el pare a Rusia. ¿Cuántos recursos de esos tenemos nosotros? Bueno, tenemos, Eric, perdóname. 7.000 millones de dólares en la refinería de Talara, ¿no hubieran sido mejor utilizados para construir esto? Esa es una gran pregunta que le toca responder a la comisión investigadora de la refinería de Talara, que sin duda te tocará presidir. Por supuesto, sí. Pero escúchame, lo que te quiero decir es que, porque efectivamente la respuesta típica es que no hay los recursos. Y la verdad es que sí hay los recursos. Lo que pasa es que las prioridades no son estas. O sea, la prioridad de construir una verdadera economía digital, ¿no? O sea, que nos adecuemos al siglo XXI, no es una prioridad en general de quienes gobiernan. O sea, porque no es tan sexy, ¿no? No ha sido una prioridad en los últimos, de nuevo, 30 años. Pero cuando se colocó como prioridad del Estado, que es la política 35 del Acuerdo Nacional, tampoco se tomó. Tampoco, exacto. El Acuerdo Nacional, yo creo firmemente que es el mejor camino para andar, pero ni siquiera lo leen, ni siquiera lo cumplen. ¿Ves? Todos los proyectos de ley, por ejemplo, son obligatorios de cruzarse con el Acuerdo Nacional. Ves al final de la página, costo-beneficio cero porque no le roba gasto al Estado, es la típica, y más abajito, relación con el Acuerdo Nacional, sí tiene. Sí, tiene. Claro. ¿Y qué más? Exacto. No, además también lo sé perfectamente bien porque he participado en esas reuniones del Acuerdo Nacional que consiste básicamente en oportunidades de fotografía,
porque siempre te van a discutir un documento que tú no has discutido, simplemente lo has visto en el momento que está la fotografía, ¿no? Sí, hay todo un ejercicio de autoengaño en la sociedad peruana que tenemos que cambiar. Y qué bien, bueno, que justamente hoy en día lo digital nos ayude más bien a revelar todo eso. Hemos hablado, por ejemplo, de todo el tema de datos, ¿no? De cómo, si hay una entidad que genera datos de todo tipo, es el Estado. Pero a ver, ¿dónde está la unidad de análisis de datos del Estado? ¿Dónde está el Big Data? ¿No? La unidad de Big Data del país que pudiera ser utilizado para poder desarrollar entonces políticas públicas que tuvieran un mejor entendimiento del comportamiento de los ciudadanos. ¿Está por ahí? ¿No lo vi? Yo creo que deberían seguir la línea del Congreso de Estados Unidos, para empezar, de tener una oficina de análisis económico dentro del Parlamento. Yo creo, y ahí sí sigo la línea de alguna gente que ha cuestionado al Congreso, que deben empezarse desde el Congreso, desde esos proyectos de ley, a hacer esos análisis, lo cual va a forzar de que el Ejecutivo comience a entregar la data. En el Perú no existen cuentas satélites para el tema digital. No, no existe. Ya no te digo sobre cuentas normales. No. Pero entonces, si desde el ejemplo comenzamos a actuar, algo tan sencillo como cambiarle el nombre a la Comisión de Ciencias y de Tecnología para que comience a funcionar lo que debe ser, va a obligar a que del lado del Ejecutivo, o Dios quiera que sea así, comiencen a funcionar. Porque los diversos esfuerzos en los últimos, con Delia creo que hemos estado en 20 comisiones diferentes, de diferentes grupos, diferentes instancias, para tratar de avanzar un poquito, y lo que se logra avanzar termina siendo el esfuerzo de la misma gente que estamos echándole ganas 20, 30 años, y algún momento nos vamos a cansar. ¿Y entonces qué va a quedar? Bueno, espero que el cansancio todavía no haya llegado. Yo espero que podamos hacer algo diferente muy pronto, ¿no? Yo por lo menos estoy tratando en ese camino. Pero a ver, tenemos 3 minutos más para poder ir despidiéndonos. Delia, una reflexión tuya acerca de la necesidad de transformarnos y de ejercer ciudadanía digital. Delia, no sé si estás por ahí. Sí, y acá estoy. Sí, yo, como te dije hace un momento, considero que el Internet es un derecho, el que tenemos, igual a exigirle al Estado servicios. Como dice bien Eric, no es que le estoy pidiendo un favor, es su obligación. Dame un buen servicio y además que sea un buen servicio digital y que tenga, que sea seguro, ¿no? Un entorno seguro y que no nos estén hackeando los datos a cada momento. Genial. Marco. Y por otro lado, sí, perdón. Y por otro lado creo que estamos viviendo un momento en que tenemos que crear el futuro. Hay muchos jóvenes y muchos proyectos increíbles a nivel de Perú, pero que tienen repercusión global. Chicos que han hecho proyectos con la NASA, se esperaba hacer un símil de una estación marciana en La Joya, sí, que hasta ahora está encarpetado, que todavía no se da. Entonces hay cosas que también, Marco, se pueden hacer y hay gente para hacerlo, pero vamos abriendo camino poco a poco y no hay que desanimarnos y bueno, seguiremos ahí en la lucha. Genial. Marco, tus palabras finales. Sí, bueno, quería de todas maneras mencionar que el e-commerce pasó del 2019 de 1.600 millones de soles de facturación anual. Actualmente estamos en 6.900 millones de soles reportados. Impresionante, impresionante. El crecimiento ha sido grande, sí, pero y se espera ese año bordear los 7.500 millones. Ya estás hablando de un sector así. Así que no bajemos las manos, el tema digital no ha llegado acá temporalmente. Más bien pensemos en digital, toda compañía debe estar fomentando eso. Totalmente, y el Estado debe liderarlo, regularlo y también motivarlo a nivel tributario. Fantástico. ¿No? A nivel tributario. Tiene que haber alguna motivación porque la inversión que estamos haciendo, los que de verdad estamos en e-commerce, es 2 años en rojo. Ok, genial. Bueno, creo que me quedé sin tiempo, así que no solamente me queda despedirme, agradecerle a Eric, por supuesto, a Marco y a Delia por todo su conocimiento que nos han dado
una manera tan generosa. Y una última reflexión, sencillamente, el futuro no espera, y el futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que estamos haciendo hoy, eso va a determinarlo. Entonces, trabajemos todos juntos por un futuro digital y para poder ejercer así también entonces una ciudadanía verdaderamente digital del siglo XXI. Yo soy Carlos Anderson y este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro. Muchísimas gracias.